Lucas capítulo 5. De uno en adelante dice así, hermano: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, amén. Que sea Dios que nos ponga las palabras, porque realmente nosotros podemos hablar muchas cosas, pero le pido que me lleve igual en sus oraciones, hermano, amén. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Tú vives y reinas para siempre, bendito Dios. Gracias por la vida, Dios mío. Padre, reconocemos que somos polvo, Señor. Reconocemos, Dios mío, que solo tú eres el grande, el Señor de señores, el Rey de reyes. Dios mío, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados. Dios mío, te ruego, Padre Santo, en esta hora, Señor, que nos ayude, Dios mío. Padre, te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Dios mío. Te pedimos, Señor, por este lugar también, Dios mío. Te ruego, Padre de la gloria, que cada día, Señor, que prediquemos tu palabra, Dios mío. Tú nos pongas, Dios mío, el poder, Señor, la palabra, Dios mío, de poder llegar al corazón, Dios mío, de las personas. Señor, que seas tú, Dios mío, llevando, Señor amado, Dios mío, nuestra obra, Padre, de victoria en victoria, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por esta oportunidad, Padre. Gracias, Señor amado. Te pido que tomes el control, Padre amado. Gracias, Dios mío, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Hermano. Precioso Jesús. Entonces, hermano, aquí podemos ver que la palabra del Señor, el tema que le he titulado, dice: deja que Jesús entre a tu barca. Porque, hermano, yo no sé cuánto de los que estamos aquí conocemos lo que es una barca de pesqueros. Amén. Hermano, yo nací en Tamiagua, Veracruz. Toda mi familia, por parte de mi padre y de mi madre, son de Veracruz, son descendientes de allá. Entonces, mi papá es de Poza Rica, Veracruz, y mi mamá es de Gutiérrez, Zamora. Entonces, en Poza Rica, Veracruz, dicen que se llama Poza Rica porque es un centro pesquero. Entonces, ahí las embarcaciones llegaban y tiraban los peces más chicos y solamente llevaban a vender al centro los peces seleccionados. Solamente algunos son pescadores que pescan camarones, es su especialidad, y van por allá más al centro y hacen sus enramadas, porque los camarones por ahí es un lugar favorito en donde hay así ramas y esas cosas. Entonces, yo estudiando esta palabra recordaba todas esas cosas, hermano, y dice de que la multitud se agolpaba para escuchar a Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente, hermano, que vivía por ahí cerca, llegaban por pescados, hermanos. Los que las embarcaciones tiraban, ¿sabe que los tiraban y se los daban a las personas? Y hay muchas personas saben muchos guisos de diferentes, ¿sabe, hermano? Yo no sé si usted lo ha pasado, pero cuando Dios bendice a una persona, cuando decide la vida de la persona, someter su vida a Dios, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, la palabra del Señor dice, nueva criatura es. Entonces, hermano, dice que las cosas viejas pasaron. Pedro, hermano, estaba en la embarcación,
Pero Pedro, hermano, dice, hermano, de que habían pescado toda la noche. ¿Sabe de que habemos personas, hermano, de que hemos batallado con nuestra vida y hemos sufrido? Algunas personas no económicamente, pero su vida es un desorden, hermano. Pueden tener dinero, pueden tener un buen trabajo, hermanos, pero siempre, nunca son felices. ¿Sabe por qué? Porque su matrimonio muchas veces se está desbaratando. ¿Y sabe qué es lo que pasa, hermano? Pedro dice que había batallado toda la noche, pero me llama la atención de que Jesús, hermano, estaba, dice, era esto en Genezaret, dice. Entonces dice que Jesús estaba platicando con la gente. ¿Sabe, hermano? No sé si usted ha experimentado eso. Cuando Dios ha puesto su poder sobre su vida, hermano, Dios nos llama, hermano, al principio nos llama y nos llama para confrontarnos. Pedro dice de que deja de que el Señor se suba en su barca, pero Jesús le pide que reme mar adentro. Entonces Jesús, hermano, tenía una gran multitud de personas y había mucha gente. ¿Qué es lo que pasa en este tiempo? Hay muchas personas, hermano, de que están, hermano, de que dicen que tienen la palabra de Dios, hermano. ¿Sabe que las iglesias, hermano, la iglesia de Dios no se define por la cantidad de personas, se define por la cantidad de corazones que haya dispuesto dentro de las iglesias? Usted por ahí va a escuchar Jesús solo, los G12. No quiero mencionar, hermano, nombres, pero hay un sinnúmero de iglesias, hermano, que están llenas. Pero usted métase adentro y va a ver que muchas veces esas iglesias parecen una discoteca, hermano, pero no están predicando la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesús dice que alcanza a mirar 2 embarcaciones que estaban más adelante. Jesús, ¿por qué será que dejó a aquel montón de personas que los estaban siguiendo, hermano? Porque cuando alguien tiene la gloria de Dios, hermano, muchas veces le van a llamar: hermano, ore por mi vida, hermano, ore por mi problema. Y sabe muchas veces la persona quién es, hermano, el que porta aquel mensaje de la palabra de Dios, y lo llaman, hermano, y hasta para pedirle oración muchas veces. Aleluya. Pero ¿sabe qué, hermano? Jesús quería confrontar a Pedro. El trato de Dios no es, hermano, no se fija en el número de tantas personas. La Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Dios. Porque Dios quiere tratar con esa persona y quiere echar afuera toda basura, hermano, quiere echar afuera el pecado. Entonces, hermano, Pedro dice, dice que el Señor Jesús, hermano, le pide a Pedro que reme mar adentro, que se aleje de la tierra. ¿Sabe qué, mis hermanos? Que la Biblia dice que nosotros somos polvo, ni siquiera somos tierra. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor Jesús? Quiere el Señor Jesús llamar la atención de la persona, quiere llamar la atención de esa vida, hermano, que necesita aceptar a Jesús como su suficiente Salvador. Usted puede ver, hermano, ahí en Mateo capítulo 4, el versículo 18 al 19. Gloria a Dios, aleluya. Aquí es donde el Señor Jesús llama a Pedro. Y vea, hermano, dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasándole allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, de la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea,
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aleluya. Entonces, hermanos, Jesús dice que encuentra a estas dos personas remendando sus redes. ¿Sabe qué, hermano? Muchas veces nosotros, hermano, batallamos con nuestros problemas. ¿Y sabe qué? Dentro del pueblo de Dios, hermano, hay personas que dicen conocer a Dios, hermano. Afuera usted puede encontrar personas que dicen tener la verdad, pero ¿sabe qué? Pero no saben, no tienen el poder de Dios, hermano, porque Dios quiere llamarlos primeramente, porque dice, hermano, Romanos capítulo 9, versículo 10, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, dice que el Señor dice que viene, hermano, a morar en el corazón de la persona. Dice que porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para justicia. ¿Sabe, hermano? Pedro era una persona que pescaba, y los pescadores de por allá, hermano, tienen un carácter fuerte. Yo me imagino que Pedro, hermano, usted todavía puede ver más adelante, hermano, que Pedro a veces era como incrédulo, a veces, hermano, era como renuente, en pocas palabras. ¿Sabe qué? Eso, mis hermanos, a mí me consuela saber de que Jesús, cuando encuentra una vida, hermano, no se pone a fijarse en sus defectos, en cuántas veces se ha caído y en cuántas veces, hermano, ha fallado, porque la Biblia dice que el Señor, hermano, no desprecia un corazón contrito y humillado. Vea, hermano, lo que sigue diciendo ahí mismo en Lucas capítulo 5. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice de que y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces dice que se aleja, hermano, un poco de la tierra, y desde la embarcación empieza a enseñar, hermano, a las personas. ¿Sabe, hermano? Dice que le pide a Pedro que aviente nuevamente las redes. Pedro lo dudó, dice: Señor, sabes que todas las noches nosotros hemos estado pescando. Amén. ¿Sabe, hermano? Pero más en tu palabra, dice, yo lo haré. Entonces dice que avienta las redes, hermano, y pescan una gran pesca. Pescan, dice que las redes se rompían. Vamos a seguir leyendo, hermano. Dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Gloria a Dios. Al principio, hermanos, ¿sabe qué? Pedro estaba solo. Ellos estaban ahí, hermanos, remendando sus redes. Ellos estaban ahí, hermanos, remendando sus redes. Pero ¿sabe qué? Pero cuando vieron de que tenían una gran cantidad de peces, entonces dice que comenzaron a hacer señales. ¿Sabe, hermano? A mí me llama la atención
que cuando Dios comienza, que cuando el hombre de Dios, en pocas palabras, presta atención a su palabra y obedece, es una persona bendecida. Y comienza a mirar, y cuando Dios toca el corazón del hombre para dar, hermano, cuando Dios le toca el corazón, nunca se retracte de eso, usted délo. ¿Por qué? Porque Dios va a mirar usted cómo va a empezar a bendecirlo, usted va a empezar a mirar cómo Dios va a empezar a hacer las cosas, pero tenemos que dejar que Dios tome el control, porque muchas veces, hermano, el hombre se ha caído muchas veces quizás podamos fallar, hermano, y quizás nosotros sintamos temor y digamos, yo soy pecador, yo creo que Dios ya no tiene para mí otra oportunidad. ¿Sabe qué, mis hermanos? Pedro dice que cuando mira, hermano, que había tal cantidad de peces en sus redes, dice que él mismo se quedó asombrado y decía, Señor, apártate de mí porque yo soy pecador. ¿Sabe qué, hermano? Cuando el hombre reconoce a Jesús en su corazón y presta atención a su palabra, se aparta del pecado. El pecado es muerte, mis hermanos, pero si nosotros seguimos ahí en donde mismo, ¿sabe qué, mis hermanos? A Pedro lo miraron cuando ya tenía peces, hermano, en las redes, y que miraban que se hundían las barcas. Entonces todos se alegraron. En una ocasión el Señor Jesús les dijo a la multitud, ustedes me siguen porque yo les lleno el vientre de peces. ¿Saben qué, mis hermanos? A Dios no hay que seguirlo por interés, al Señor no hay que seguirlo por lo que podamos sacar, por el provecho que podamos sacar de su palabra. A Dios se le sigue por convicción, hermano, porque nosotros miramos la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. En aquel tiempo, ¿saben qué, mis hermanos? En aquel tiempo el Espíritu de Dios, dice la Biblia, que subía y bajaba de vez en cuando. Usted se recuerda del paralítico de Betesda, del estanque de Betesda. Hermano, usted puede ver, hermano, de que aquel paralítico dice, hermano, usted lo puede encontrar en Juan, gloria a Dios, en Juan capítulo 5, del 5 al 6. Ahí usted puede ver de que dice de que el paralítico tenía tantos años, 38 años parece, esperando, hermano, casi 40 años, esperando por el Espíritu de Dios. Y muchas veces, hermano, será, yo pienso, de que no había más gente que entraba en aquel estanque, hermano. Pero ¿sabe qué? Aquel paralítico no se metía hasta que llega mismo Jesús en persona. ¿Sabe qué? En aquel tiempo el Espíritu de Dios no lo tenía la gente como hoy en día lo tenemos usted y yo. Hoy en día nosotros tenemos el Espíritu de Dios que da vida, mis hermanos, que da fuerza. Cuando usted se encuentra cansado, usted puede sentir aliento y fortaleza. Cuando usted se encuentra desconsolado. En aquel tiempo, hermanos, usted puede ver que el que realmente el Señor le hablaba, por eso el Señor Jesús, hermano, iba predicando por las sinagogas, por las ciudades, y enseñaba a través de parábolas, a través de manifestaciones, cómo se glorificaban los milagros, hermano. ¿Sabe por qué? Porque quería despertar aquellos ojos de las personas que estaban cegadas, hermano. El Señor Jesús todavía no había ascendido a su trono. Pero ahora, mis hermanos, ahora muchas veces el Señor Jesús, yo me imagino que está en persona, hablándole a la persona, a la vida, que se arrepienta, que se levante, que siga para adelante. Y muchas veces, hermanos, no queremos levantarnos, no queremos alejarnos de la tierra, no queremos alejarnos del pecado y queremos seguir ahí, mis hermanos. ¿Saben qué, mis hermanos? El diablo va a querer robar lo que Dios ha puesto en su vida, pero tenemos que ser inteligentes. ¿Saben qué yo puedo ver, hermano? Aquí, vea, de que Pedro, mis hermanos, estaba ahí solo, remendando sus redes. Tal vez puede significar problemas, tal vez puede significar fracaso, tal vez puede significar la vida que el diablo nos ha dejado hecha pedazos, hermano. ¿Sabe qué, mis hermanos? Cuando usted tenga la gloria de Dios, cuando vea al diablo, mis hermanos, que usted es una vida de peligro para su reino, entonces el diablo va a procurar llamar su atención. Entonces el diablo va a procurar que el Señor lo reprenda, quitar lo más precioso que Dios ha puesto en su vida. Hermano, muchas veces el hombre, hermano, conoce, mis hermanos, los caminos
Mira, mis hermanos, que la vida, hermano, está enfrente de sus ojos. Pero muchas veces solamente, mis hermanos, camina poquito y mejor decide sentarse, decide quedarse ahí paralizado. ¿Sabe qué, mis hermanos? Eso es lo que hace el pecado. El pecado paraliza la obra de Dios. Cuando el pueblo de Israel pecaba, se quedaba, mis hermanos, solamente dando vueltas en un mismo lado, pero no podían ver, mis hermanos, la tierra prometida. Eso es lo que el enemigo quiere hacer, alejarnos del propósito, del plan que Dios tiene para nuestra vida, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, hermano, vea. Quiero que me acompañe a Corintios, 2 de Corintios, capítulo 5. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 2 de Corintios, capítulo 5. El versículo 17. Gloria a Dios. Vea lo que dice, hermano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Ahora, hermano, acompáñeme a Romanos 6, capítulo 23. Está después de Hechos, hermano. 6, el capítulo 23, dijimos, dice así la palabra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. La paga del pecado, dice, es muerte. Tenemos que morir, hermano, al pecado. Tenemos que morir a la carne. Pablo decía que cuando él quería hacer lo bueno, dice que lo malo era lo que estaba primero. O sea, de que todos los días, hermano, ¿sabe qué? El diablo va a estar rondando, va a querer tocar nuestra vida. Pero si nosotros somos inteligentes, vamos a apoyarnos en la palabra del Señor y vamos a obedecer como la palabra dice, y vamos a ver cómo Dios se va a glorificar, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el versículo 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Gloria a Dios. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Gloria a Dios. Pero por medio de la cruz, dice, por medio de la crucifixión del Señor Jesús, ahora dice que nosotros tenemos vida eterna. Ahora dice que si Cristo resucitó, hermano, también nosotros viviremos nuevamente. Gloria a Dios. Pero vea, ahora aquí en Juan, capítulo 21, del 1 al 11. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 21, del 1 al 11, dice así, hermano. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Aquí está hablando nuevamente de la red, hermano. Dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos.
Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y encontraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Los discípulos no sabían, hermano. El Señor ya había sido crucificado. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces dice, la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Gloria a Dios. En esta ocasión, hermano, yo puedo darme cuenta que la red no se rompe, pero Jesús ya había sido crucificado. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? Que muchas iglesias, hermano, están edificando, pero no están edificando sobre la roca. Están predicando la palabra, pero no están predicando sobre la roca. Y cuando alguien se levanta, cuando no ha sido llamado por Dios, seguramente va a fracasar. El hermano apenas nos hablaba, mis hermanos, de que hay pastoras que se llaman, hermano, también así hay apóstoles que se hacen llamar apóstoles, hermano. Hay evangelistas que se hacen llamar evangelistas, pero solamente van predicando una palabra fuera, mis hermanos, de contexto. No tienen un fundamento bíblico, acomodan la palabra a su conveniencia. Y si Dios no los ha llamado y no los ha capacitado primero, déjeme decirle que van derechito hacia el fracaso, hermano. Gloria a Dios. En esta ocasión, hermano, ellos, hermanos, dijeron: yo voy contigo. En esta ocasión ellos dijeron: ¿sabes qué? Nosotros vamos contigo, vamos a echar la red. Y cuando supo Pedro que era Jesús, hermano, se ciñó. Dice que se ciñó los lomos. En aquel tiempo usaban como gabardinas, hermano, vestiduras largas, pero se ponían un cinturón, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? De que en este tiempo la gente quiere caminar, quiere hablar de Jesús, pero no está ceñida. En este tiempo, mis hermanos, tenemos que ponernos la armadura de Dios, pero la armadura de Dios completa. Pero si salimos así, hermano, seguramente vamos a fracasar. Antes de que los discípulos fueran enviados, usted puede darse cuenta que primero son preparados y primeramente son capacitados, hermano. Y entonces, cuando ya están capacitados, Jesús les da el poder y le da la autoridad para que vayan, hermanos. ¿Sabe qué, hermanos? En este tiempo tenemos que ser valientes, porque Cristo ya viene. Cristo está a la puerta. Usted puede ver todas las cosas que están pasando. Las profecías se están cumpliendo, hermano, y la gente no quiere arrepentirse porque piensan que el Señor tarda, dice la palabra, pero no es eso. La Biblia dice que es que Jesús tiene misericordia, y tiene misericordia por todo aquel que no ha querido reconocer su nombre, mis hermanos, en su vida. Y dice que el Señor dice que no es que sea tardo, sino que es grande en bondad y misericordia, y no quiere que nadie se pierda. Aleluya. ¿Sabe qué, hermano? Cuando nosotros, hermano, cuando el enemigo llega y entonces, mis hermanos, destroza la vida de la persona, mientras usted vaya caminando, hermano, a usted le van a llover ofertas. Usted va a mirar cómo el diablo llega con mentira a querer persuadir su vista, llamarle la atención. Pero una vez, media vez que estemos en el pecado, hermano, ¿sabe qué? No va a poder ni gozarse la presencia de Dios. Una vez que hayamos caído en la gracia de Dios, el enemigo lo va a dejar tirado. Hermano, ¿cuántas personas solamente es una vuelta por la 24 y usted va a mirar borrachitos que andan ahí, mis hermanos, y dicen: yo fui pastor, yo fui evangelista y anduve predicando y mi nombre era conocido?
hermano, ¿sabe qué? Pero ahora, ¿qué hay de ellos? Ahora no ha quedado nada de ellos. ¿Sabe qué, mis hermanos? Nosotros estamos en un lugar en donde el Señor nos ha puesto, en donde se predica la palabra de Dios. ¿Saben que tenemos que ser valientes y tenemos que fajarnos, hermanos, los cinturones? Así es. Aleluya. Ya nos falta mucho, hermano. Así es. Los matrimonios se están destruyendo y a lo que el diablo más le tira es al matrimonio, hermano. Tenemos que bajarnos. Así es. Tenemos que predicar la palabra. ¿De qué sirve que haya iglesias llenas, hermano, en donde hacen tantos eventos, tantas cosas? Pero métase a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Mire, mis hermanos, cómo está adentro. Gente, mis hermanos, depravada, hermano, acomodando estilos del mundo a la iglesia. Usted puede ver en donde no hay temor de Dios, hermano. Las mujeres andan ahí bien apretadas, bailando, mis hermanos, como el mundo baila. Yo puedo ver, mis hermanos, a través de las redes, hermano, como, mis hermanos, el mundo bailando, mis hermanos, la iglesia, perdón, bailando como el mundo dentro de las iglesias, hermano. Imagínense, hermano, si Dios ha hecho, mis hermanos, algo en nuestra vida, tenemos que entender que si no nos acercamos, hermano, hacia la crucifixión del Señor Jesús, si no venimos a los pies de Dios, hermano, estamos perdidos. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Vea lo que sigue diciendo aquí, mis hermanos. Lucas Maravilloso. dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: voy a mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos pescado, trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Aquí su red dice que se rompía. Cristo todavía no había sido crucificado. El Señor Jesús estaba con ellos. Por eso el Señor se estaba glorificando, hermano. Y el Señor quería llamar la atención de aquellas personas para que reconocieran que Él estaba con ellos en persona. Gloria a Dios. Entonces sigue, hermano, aquí diciendo: respondiendo Simón les dijo: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas, y los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro estaba mirando, hermano, cómo el Señor se glorificaba con un milagro. ¿Sabe que Dios se glorifica en lo que para nosotros es imposible, hermano? ¿Sabe que para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible? Gloria a Dios. Por eso me llama la atención que Pedro, siendo una persona de carácter fuerte, siendo una persona acostumbrada a la vida ruda, hermano, puede caer en razón y se puede dar cuenta. Eso quiere decir, mis hermanos, de que Dios estaba haciendo un gran milagro en la vida de Pedro. Pedro cae de rodillas y dice: Señor, yo soy hombre pecador. Pedro reconoce su pecado. ¿Sabe qué, mis hermanos? Cuando uno reconoce su pecado, Dios es fiel y misericordioso para perdonar, dice la Biblia. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces, hermano, puede darse cuenta cómo el Señor Jesús habla, hermano, a los discípulos. ¿Sabe, hermano? En este tiempo el Señor está hablando su palabra, pero Dios está buscando corazones dispuestos, hermano,
que estén dispuestos a ceñirse los lomos, a seguir adelante. Gloria a Dios. Vean, hermano, Juan capítulo 21. Gloria a Dios. Juan capítulo 21. Aleluya, gloria a Dios. Perdón, es el 5, para que lo escribí juntos. Es capítulo 5, el versículo 6. Vamos a leer desde el 5, hablando del hombre de Bethesda. Dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Gloria a Dios. Hermanos, este paralítico dice que había intentado llegar al estanque. ¿Y sabe qué dice cuando aquel hombre llegaba? Hermano, dice, hermano, de que otro bajaba al agua primero que él. ¿Sabe qué es lo que pasa? A veces, hermanos, a veces el Señor levanta personas, pero cuando el Señor levanta a aquella persona, el Señor la levanta con un propósito, con un ministerio, para que se esfuerce, para que empiece a caminar. Y muchas veces esa persona se queda tirado a medio camino. ¿Sabe qué es lo que pasa? El Señor viene y levanta a otro, hermano, y que sí esté dispuesto, a seguir a Jesús, hermano. Entonces dice: entre tanto que yo me levanto y voy, otro ha llegado. Hay personas también, hermano, que se levantan, pero se levantan sin Jesús. Hay personas, hermano, que se levantan y a veces empiezan bien, pero después se apartan de la sana doctrina. Esas personas, mis hermanos, poco a poco usted empieza a ver cómo más y más su doctrina se va torciendo, hermano, cómo más y más van cambiando la palabra, porque ahora su interés está en lo material y no en lo espiritual. Pero usted puede ver su vida. Si usted le aseguro se para en sus hogares, hermano, le aseguro que su matrimonio, hermano, es un desorden, su vida es un desorden. Gloria a Dios. Pero Jesús comienza a confrontar al corazón de la persona, hermano, para que uno reconozca y uno cambie. Gloria a Dios. Pero cuando uno, hermano, entiende y reconoce: yo sin Jesús no soy nada, yo no puedo hacer nada si no está en la voluntad de Dios. ¿Sabe que Jesús está presente ahí? Entonces dice que el paralítico dice: Señor, ¿cómo voy a ir? Y Jesús le dice: ¿sabes qué? Soy yo, levántate. Entonces, mis hermanos, media vez que la persona se arrepiente de su pecado, como Pedro, media vez la persona se da cuenta del error en el que ha caído, hermano, puede reconocer y puede levantarse nuevamente para continuar y seguir hacia adelante, hermano. Eso es lo que el Señor quiere hacer, hermano, en este tiempo. El Señor quiere levantar personas, el Señor quiere levantar hombres, hermanos, que estén dispuestos a llevar el mensaje de la palabra. Gloria a Dios. Afuera hay una gran necesidad. Afuera, mis hermanos, usted puede darse cuenta cómo la gente piensa, hermanos, que tienen a Jesús, pero usted habla con ellos, platica con ellos y están todos confundidos, no saben ni en qué creen, hermano. Gloria a Dios. Necesitamos predicar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya, gloria. Entonces, vea, dice Juan
Juan 12, 33 dice hermano, le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Antes que el Señor fuera crucificado, la gente vivía bajo la ley, hermano. La gente, hermano, hacían sacrificios, dice la palabra, para solamente cubrir los pecados, hermano. Pero el Espíritu de Cristo no estaba ahí con ellos. Entonces el Señor les explicaba: es necesario que yo muera. Hermano, en Juan capítulo 14, el versículo 2, habla la palabra, le habla a los discípulos y les dice: ¿saben qué? Es necesario que yo muera, es necesario que yo ascienda a mi trono, pero si yo me voy, yo no los dejaré solos, porque yo enviaré un consolador. Eso es lo que muchas veces, hermano, quizás hay personas que no entiendan. Los testigos, hermano, no creen en el Espíritu Santo, no creen en los milagros del Señor, hermano. ¿Y sabe qué? Ellos solamente creen en una fuerza activa, hermano. Ya hay tantas personas que tienen diferentes doctrinas, pero ¿sabe qué? Ahorita están en la misa y al ratito saliendo ya están otra vez bien borrachos. ¿Sabe qué? Porque una doctrina no cambia, hermanos. ¿Sabe qué? La gente vivía bajo la ley, pero ahorita estaban, hermano, aquí y al ratito ya estaban haciendo otra vez sacrificios. El que cambia es Jesucristo, hermano. Cuando nosotros le damos entrada a nuestro corazón, entonces el Señor por eso le decía: es necesario que yo muera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano? Ahora nosotros tenemos esa oportunidad, la Biblia dice, de poder entrar hasta el lugar santísimo. Porque ahora, hermano, sabemos de que Jesús está con nosotros. Ahora sabemos que nosotros podemos pedirle al Señor directamente, platicar con Él, hermano. Eso no quiere decir que no pecamos. Nosotros pecamos, hermano, todos los días, hermano. Necesitamos nuevamente venir a donde está el Señor y pedirle perdón. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando el hombre de Dios, hermano, no reconoce al Señor, solamente va a mirar, hermano, ¿cómo podría decir, hermano? ¿Cómo va de mal en peor muchas veces? Y las cosas, aunque mire a su alrededor, no va a poder entender, hermano. Pero cuando uno, hermano, viene, mis hermanos, y se da cuenta lo que la palabra del Señor nos dice, ¿sabe qué? Nosotros vamos a poder ver la grande misericordia que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Vea, dice aquí, hermano, en el capítulo 14: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, a mí mismo, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Aquí los discípulos, hermano, ya estaban con el Señor Jesús. Hermano, Jesús ya tenía sus discípulos, pero estaban siendo instruidos. Pedro, mis hermanos, la primera vez que dice que predica, gana, mis hermanos, más de 3,000 almas para el Señor. Hermano, usted se imagina lo que es tener a Jesús en el corazón, mirar cómo Dios te lleva, hermano, de victoria en victoria, hermano. Y usted puede mirar después a los discípulos predicar, hermano, y usted puede ver cómo van así, padecen, hermano, van pasando por problemas, por situaciones, pero también Dios se glorifica en su vida. Juan, estando en la cárcel, dice la palabra que las cadenas fueron rotas, hermano, y fue libre. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios tiene para su vida, hermano, y usted, mis hermanos, decide, hermano, llevarlo a cabo.
llevar a cabo las instrucciones, no como nosotros queramos. Aleluya. Usted, mis hermanos, va a ver que no va a haber nada que detenga lo que Dios tiene para su vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Amén. Maravilloso Jesús. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar en esta hora. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando uno, mis hermanos, reconoce al Señor Jesús, no solamente es de comenzar, tenemos que perseverar, Así es. como los discípulos dice la palabra. ¿Saben, mis hermanos? En este tiempo, mis hermanos, podemos saber mucho quizás en este lugar y al ratito podemos saber pocos. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra, mis hermanos, se encarga de darse cuenta uno mismo quién es el que está fundado en las cosas de Dios. ¿Sabe qué? En Hechos, mis hermanos, capítulo 12, el versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Muchas veces vamos a ver cosas, hermano, y muchas veces nos vamos a desanimar y vamos a decir: ¿para qué sigo? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Sabe, hermano? Esto se trata de predicar la palabra de Dios. Pero primero en nuestro corazón tiene que haber un convencimiento de la palabra del Señor, una convicción. Así es. ¿Sabe qué? Si no, cuando salimos afuera, ¿qué le vamos a dar a otro corazón, a otra vida, a otra persona que está pasando por ese problema? Hermano, dice que perseveraban en la sana doctrina. ¿Saben, mis hermanos? Hoy quizás en este lugar podemos saber pocos, pero si Dios ha hecho algo en nuestro corazón, por eso usted está aquí todavía, hermano. Gloria a Dios. Por eso usted no se ha desanimado, porque problemas y luchas, hermano, pasamos en donde quiera. Y muchas veces la gente anda confundida, hermano, de un lugar a otro, diciendo: yo mejor me voy para tal lugar, porque aquí no me aman. A veces se molesta la gente por el mensaje de la palabra, pero porque en realidad su corazón no ha despertado. ¿Sabe qué, mis hermanos? Dios quiere traer un despertar en este tiempo, hermano, a la iglesia. Que despierten, hermano, que se despierten de esa ceguera, de esa pesadez, hermano. Es triste cuando no podemos alabar a Dios. Es triste, mis hermanos, cuando estamos ahí, hermano, y solamente, mis hermanos, escuchamos la palabra de Dios, hermano, pero Dios quiere hablar a nuestro corazón. El Señor quiere, mis hermanos, traer ese despertar al corazón. Que nosotros sepamos por qué estamos aquí, que nosotros nos demos cuenta, mis hermanos, que nosotros comprendamos el amor de Dios. Gloria. Hay gente por allá afuera, hermano, que saben de Jesús. Muchas veces, hermano, conocen la palabra de Dios, pero no ha despertado su corazón, no se han dado cuenta hasta dónde llega el amor y la misericordia de Dios por nosotros, hermano. Solamente el que entiende el amor de Jesús puede darse cuenta por qué parece como tardada la venida de Dios. Aleluya. Pero sabe el por qué. Es porque el Señor está dando esa oportunidad. Gloria. Solamente el que realmente, mis hermanos, entiende el amor de Dios, sabe valorar que Jesucristo esté en la barca con él, que Jesucristo lo esté confrontando personalmente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En este tiempo, mis hermanos, necesitamos predicar la palabra de Dios a las vidas, pero necesitamos saber, hermanos, qué significa el mensaje de la palabra que estamos llevando a las personas. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Maravilloso Jesús. Tú vives y reinas para siempre, Padre. No hay nadie como tú. Señor, gracias, Dios mío, por tu palabra.